Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, su puntualidad. Em, Voy a prender mi cámara. A todos, muchas gracias por su asistencia, su puntualidad. El día de hoy queremos dar inicio a un ciclo de capacitaciones basadas en el sistema de administración de riesgo, donde hoy y damos inicio con la parte introductoria. Vamos a hablar algo sobre todo lo general del CIAR y el SARLAF. El próximo jueves en este mismo horario vamos a ver lo que es el sistema de administración de riesgo de crédito. Dentro de 15 días, también el jueves, vamos a ver el sistema de administración de riesgo operativo y finalizamos el 4 de noviembre eh, con el sistema de administración de riesgo de liquidez y de mercado. Es un ciclo que la cooperativa ha programado para que todos los funcionarios tengan el conocimiento que se necesita en todo lo que respecta en los sistemas de administración de riesgos, entendiendo que ahora la normativa ha cambiado bastante, tenemos más exigencias, tenemos muchos temas por aprender, por incorporar en la organización. Y también este curso se ha ampliado a los asociados que quieran asistir, nuestros delegados, consejeros, comitentes, etcétera, para que puedan también aprovechar de estas jornadas que son muy provechosas y nos sirven bastante. Tenemos en este momento el apoyo de Azorriesgo, Azorriesgo tiene bastantes años y experiencia en todo el tema de capacitación en riesgos. Por lo tanto, entonces nos acompaña el día de hoy Diego Gaitán como docente de Azorriesgo y Adriana Melo también como una de nuestras docentes de Azorriesgo. Para dar inicio, le damos la palabra a Diego Gaitán, quien nos va a enseñar la parte introductoria del sistema de administración de riesgos. Adelante, Diego, muchas gracias. Gracias, Diana, por la introducción. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta charla y muchas gracias desde ya por toda su atención. Vamos a abordar en primera instancia el tema de sistema integrado de administración de riesgos. Es una gran sombrilla que hoy por hoy nos ha invitado la superintendencia a atender y que pues nos da las bases más importantes para todo lo que van a ser los sistemas de administración de riesgos. Mm, Antes de eso, quiero contarles así rápidamente, este sistema integrado de administración de riesgos es, eh, digamos, la gran sombrilla donde van a estar todos los demás sistemas de administración de riesgos, o sea, el sistema de administración de riesgo de crédito, de liquidez, de mercado, operativo, ¿de acuerdo? Incluso SARLAF. Digamos que es un marco normativo, la sombrilla normativa, digamos, el vector de comportamiento donde van a estar cobijados todos los sistemas. Para ponerlos en contexto, esta norma salió en diciembre del año pasado. Estamos en toda la implementación y a partir de junio de este año, pues ya estamos integrados en esta dinámica. Todo bajo el liderazgo que Diana ha hecho en la dirección de riesgos, ¿de acuerdo? Eh, el sistema integrado de administración de riesgos en el sector solidario, digamos, es una gran novedad. En el sector financiero, tienen sistemas de administración de riesgo de crédito, de liquidez, todos los sistemas de administración de crédito, incluyen muchos más ellos ya pues por su experiencia, por su madurez, por el tiempo que llevan, pues ya están en sistemas de riesgo país, han involucrado una cantidad de sistemas que son muy interesantes y están llegando al CIAR, es decir, la forma en que se integran todos, en que yo los cobijo a todos. Nosotros recogiendo esa experiencia, el sector solidario lo que está haciendo es arrancando por ahí. Arranca con la sombrilla y comienza a vincular el resto de riesgos, ¿de acuerdo? Hoy Superfinanciera está recogiendo todos los riesgos y llevándolos a una sombrilla normativa o de gestión que permita su adecuada gestión, ¿de acuerdo? Entonces, entrando en materia en lo que es el CIAR, la estructura de esa norma que salió tiene estos capítulos que ustedes van a ver acá. Es un gran documento que le llaman la circular básica contable y financiera, ¿de acuerdo? Están todos estos títulos y demás, pero
especialmente el que nos vamos a referir a este título, ¿de acuerdo? A este título cuarto, que tiene que ver con todos los sistemas de administración de riesgos. Y hoy nos vamos a referir a este capítulo, el capítulo 1 que se llama Sistema Integrado de Administración de Riesgos, ¿de acuerdo? Vamos a concentrarnos ahí a ver qué dice, qué lineamientos nos da, perdón, y cómo lo debemos comprender, obviamente para que la gestión que hagamos sobre esto pues sea la más adecuada. ¿Listo? Entonces, arranco por mencionarles que, digamos, este CIAR es la base fundamental, ¿de acuerdo? Es lo que va a permitir que los demás sistemas de administración de riesgos comiencen a funcionar. Es cierto que nosotros ya teníamos andando un sistema de administración de riesgo de lavado de activos, de crédito, de liquidez, también arrancamos, pero en este punto, cuando se hizo esta reforma normativa que es profunda para el sector, permite de una vez hacer un sistema que integre todos los sistemas de administración de riesgo, ¿de acuerdo? Y entonces esto lo que permite es desarrollar y poder implementar el resto de los sistemas de administración de riesgos, porque da como unos principios, unas reglas de qué es lo que debe haber en todos los sistemas de administración de riesgos, ¿de acuerdo? Dentro de esas cosas, habla de los principios. Los principios en la gestión de riesgos y sobre todo en el sistema integrado de administración de riesgo, pues consiste elementalmente en la cultura de gestión de riesgos. Ese es el primero y no está ahí de primero, pues digamos que de forma gratuita. La cultura es la forma en que podemos comprender mejor la gestión de riesgos, ¿de acuerdo? Eso significa una cultura que es preventiva, que se anticipa, que es prospectiva, que estamos anticipándonos a las situaciones y no simplemente sorprendiéndonos cuando se materializa un riesgo de crédito, operativo, de liquidez, sino que tenemos que tener una cultura que esté previendo esas situaciones, es decir, anticiparnos sin desconocer que pueden suceder riesgos que no contemplemos, pero para eso vamos a implementar controles, límites y demás para evaluar qué es lo que nos podría afectar. Al final, la cultura se basa en anticiparnos un poco a los riesgos, determinar qué y conocer que sí hay riesgos y que en virtud de eso yo voy a gestionarlos para que no lleguen a cierto límite, porque ese límite es cuando ya me hace daño a la entidad, ¿de acuerdo? Lo que les mencionaba, hay que diseñar controles, ¿de acuerdo? Digamos, hay que comenzar a hablar, digamos, en el lenguaje de riesgos, en el lenguaje de controles y, por supuesto, tiene que haber políticas y procedimientos. Y aquí hay una cosa bien importante, digamos, de fondo en la gestión. Nosotros siempre hablábamos de política, por ejemplo, en crédito o hablábamos de reglamento de crédito, reglamento de cartera, pero no sabíamos dentro de ese documento qué había, si eran políticas o procedimientos, ¿de acuerdo? Y muchas veces estaban combinados. Recientemente, como ustedes ya han venido haciendo los cambios, ya aprendemos a diferenciar qué es política de procedimientos, ¿de acuerdo? Política como el qué debo hacer y procedimiento como el cómo lo debo hacer, ¿de acuerdo? Y las etapas que van a ser una constante, perdón, cierro esto aquí, una constante en todos los sistemas de administración de riesgo, las etapas, que consisten en identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos, ¿de acuerdo? Las etapas en todos los riesgos van a ser las mismas, identificar, medir, controlar y monitorear. En riesgo de liquidez, identifico el riesgo, en riesgo de mercado, identifico el riesgo, en riesgo de crédito, identifico el riesgo y en cada uno de ellos mido, controlo y monitoreo, ¿de acuerdo? En las políticas hay que establecerlas por separado, porque van a ver que Dianita va a estar diciendo, oiga, políticas de riesgo de crédito, políticas de riesgo de liquidez, políticas de riesgo de mercado. Ya tenemos unas políticas de SARLAF y sé que las que he mencionado también ya están maduras dentro de la organización, ¿de acuerdo? Y por otro lado, va a estar, digamos, comunicando esa situación. Vamos a determinar cuáles son los esquemas de monitoreo, ¿de acuerdo? Quién hace y quién monitorea o quién controla esa situación, ¿de acuerdo? Para hacer una separación de funciones que ya vamos a ver ahorita cómo nos lo dicta esta circular, ¿de acuerdo? Por supuesto hay que comunicar los objetivos, porque la gestión de riesgos tiene unos objetivos. Hay gestión por calidad, hay gestión por procesos, hay gestión por riesgos y es lo que vamos a entrar a hacer. Por eso esto es profundo, por eso necesita capacitaciones, por eso la norma es tan amplia, porque digamos abarca muchísimos temas y permite obviamente que las organizaciones, sobre todo los que administramos
cartera de crédito estemos mejor preparados en términos de riesgo, ¿de acuerdo? Y sin duda, hay que promover un entorno que estimule y promueva la práctica de principios de reglas de conducta. Y ahí es, digamos, uno de los primeros apartes que tiene este CIAR. Pero antes les menciono que la capacitación y el entrenamiento, permanente actualización de los temas relacionados con la gestión de riesgos es, digamos, parte de los principios de la gestión de riesgos. ¿Y por qué es parte de los principios? Porque este sistema es dinámico, es, eh, es dinámico, está interconectado con el resto de sistemas. Y en virtud de eso, pues tiene, digamos, en su esencia, un sentido de mejora continua. Cada vez que identifico un riesgo, implemento controles, los mejoro, los mitigo, mejoro, mitigo. Entonces, la capacitación y el entrenamiento permanente permite que vayamos al ritmo de los sistemas de administración de riesgo, ¿de acuerdo? En ese orden, uno de los primeros, como les acabo de advertir, grandes apartes del CIAR, se llama código de conducta. El código de conducta, más bien lo que él contempla en el código de conducta, es que la organización tenga definidos esos valores éticos, el acatamiento de normas, el manejo de conflicto, todos estos ítems, ¿de acuerdo? Pero la forma en que el CIAR dice, oiga, es que usted debe tener un código de ética y de conducta es porque su CIAR tiene que hablarse con la ética y la conducta, y es el primer capítulo, ¿de acuerdo? Entonces no es que esto es un área aparte y aparte el código, no. El código de conducta y el código de ética van a estar atados a este CIAR, ¿de acuerdo? Van a estar alineados, ¿de acuerdo? Tenemos que hablar de los mismos valores para gestionar riesgos como los de la organización, ¿de acuerdo? Y eso nos van a ser vectores de comportamiento, sin duda el tema de acatamiento de normas, y comienza a mencionar un tema que para nosotros no es desconocido, pero no estaba escrito de forma. Es el manejo de conflicto de intereses. Nosotros en el sector solidario, pues, digamos que hay ciertas posiciones y roces que nos hacen a veces sentir en conflicto de intereses, pero ya esta norma permite mencionarlo y solicitar que se defina que los procedimientos o las etapas y demás no tengan conflicto de interés, entendido como que el interés personal o particular prime sobre el de la organización en general, ¿de acuerdo? Entonces ya lo comienza a definir dentro de parte del código de conducta y demás, ¿de acuerdo? Establecer las actuaciones prohibidas al personal, que también, digamos, vemos cómo se puede recoger del reglamento de trabajo o de algún código de conducta también. El manejo con terceros interesados, establecer cuáles son los negocios que quiero aceptar y cuáles no, ¿de acuerdo? Y por supuesto un tema de manejo de incentivos al personal. Y esto tiene que ver elementalmente con que eh, el ejemplo de siempre es el área comercial, con que las metas comerciales, digamos, no superen o permitan aceptar más riesgos de los que puede tolerar la entidad, ¿de acuerdo? Manejar ese equilibrio para que esos incentivos sean los adecuados y permitan administrar o que no se superen los niveles de riesgo que puede aceptar la organización, ¿de acuerdo? Otro capítulo es la independencia y actitud proactiva. Fíjese que ya estamos hablando de dos cosas. Primero, la independencia. No puedo gestionar riesgos si no hay independencia, ¿de acuerdo? Y en fin, en virtud de esto, pues es que la gestión de riesgos tiene primero un área que es absolutamente independiente, que depende de la gerencia y demás. Y segundo, la actitud proactiva tiene que ver con la identificación, verificar periódicamente las cosas y demás, de acuerdo a los niveles y controles. Entonces, ahí lo que nos pide es que antes de que sucedan esos riesgos, ¿de acuerdo? Tengo que saber cuál es el nivel de riesgo que yo puedo aceptar, ¿de acuerdo? ¿Cuánto puedo asumir en riesgos? O sea, yo no voy a esperar a saber, voy a poner un ejemplo, cuánto tiempo puedo durar sin línea o sin sistema, sino que antes de eso tengo que averiguar cuánto tiempo máximo puedo en realidad durar, haciendo un experimento de saber cuáles son esos límites, ¿de acuerdo? Por supuesto, todo tiene que ver con referencia al patrimonio y demás. Tiene que estar verificando periódicamente la capacidad del patrimonio para asumir riesgos, ¿de acuerdo? Entonces ustedes van a notar, perdón, ¿qué se me está pasando ahí? Que en los cálculos que hace la dirección de riesgos
siempre está alineado con cuál es la capacidad en términos del patrimonio para asumir riesgos, ¿de acuerdo? ¿Hasta qué punto puedo tener liquidez muy bajita sin que eso vaya a afectar el patrimonio? Porque cuando ya toca las cuentas del patrimonio, pues ya estamos ya no en una alerta ni en un riesgo, sino en una situación más difícil, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos permite asumir y, por supuesto, calcular en el evento en que lleguen choques en algún sentido inesperados, cuánto puedo resistir eso, ¿de acuerdo? Es como si me preparo para un golpe, necesito saber qué tan fuerte me pueden pegar para no sentirme mal, ¿de acuerdo? Para que no golpee mi patrimonio. Ese es el cálculo que hacemos en la dirección de riesgos para la compañía, ¿de acuerdo? Por supuesto que, digamos, la actividad de auditoría y revisoría, pues tiene un rol un poco diferente, que ya al final lo vamos a revisar, pero tiene que basarse en esa independencia que hablamos aquí, digamos, ese virtud o ese valor, tiene que reinar para que estas actividades funcionen de esta manera, ¿de acuerdo? Otro punto es mantener una estructura organizacional adecuada, apropiada, ¿de acuerdo? Ese es otro capítulo. Vamos en el tercero. Código de ética o código de conducta, independencia y actitud proactiva y ahora una estructura, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa tener una estructura para administrar riesgos? No es solo tener un área de riesgos, sino que todas las dependencias conozcan primero cuáles son los riesgos más relevantes y demás, y cuáles se pueden presentar, ¿de acuerdo? Y que en virtud de eso la estructura organizacional permita atender esos riesgos y sea la más adecuada. Por supuesto, hay que también definir esa estructura organizacional para prevenir y evitar el conflicto de intereses. Y en esto, digamos, si hay modificaciones en el área de crédito o en el área de tesorería, donde el tesorero pues no es el mismo que negocia con los bancos, el que registra la operación y el que va y concilia la cuenta, sino que deben haber una separación de los roles para evitar conflictos de intereses que puedan surgir en cualquier momento, ¿de acuerdo? Porque el conflicto de interés no es solo que el cliente sea familiar mío, sino funcionalmente que yo no esté haciendo varias partes de un proceso que si existe un error en uno de ellos, yo lo pueda corregir en uno siguiente, ¿de acuerdo? Entonces hay un conflicto de interés funcional o interpersonal en este sentido, ¿de acuerdo? Y esto, pues lo que nos dice también en el tercer punto es que se debe separar funcional y administrativamente las actividades comerciales, operativas y de riesgos, ¿de acuerdo? Quien ejerza una labor comercial no puede hacer al mismo tiempo una labor de riesgos, ¿de acuerdo? Quien ejerza una actividad administrativa, pues no puede ejercer una actividad comercial. Esto es lo que se llama una separación funcional. Y hay tres grandes grupos, operativas, riesgos y comerciales. Ya al final les voy a mostrar cómo se dividen esas tres actividades que se llaman front, middle o back office, ¿de acuerdo? Así se establece, digamos, en las prácticas, en las buenas prácticas en gestión de riesgos. Eso es la separación funcional. Fíjese que hablamos del conflicto de interés y enseguida de la separación funcional. ¿Listo? ¿Qué más hay allí? Bueno, digamos, son subpuntos ahí que la estructura esté para manejar un buen flujo de información y que lo maneje adecuadamente, sin duda. Que los empleados de las áreas clave tengan conocimientos y habilidades apropiadas, ¿de acuerdo? Y sin duda que las áreas comerciales pues cumplan estrictamente las políticas y límites aprobados por el Consejo, ¿de acuerdo? El Consejo ha determinado unos límites para ciertas cosas y todos en la organización, no solo la área comercial, vamos a ser conocedores de esos límites y además, digamos, guardianes o gestores de que esos límites se cumplan, ¿de acuerdo? Vamos ahora por el cuarto rubro, creo que es autoridad y responsabilidad. Entonces, hay un rubro grande dentro del SER que llama autoridad y responsabilidad y tiene que ver con, primero, que tengamos definidos límites precisos, ¿de acuerdo? En términos de autoridad. ¿Quién es el responsable y cómo va a ser responsable, ¿de acuerdo? ¿Quién va a ser la persona adecuada para eso? Y eso tiene que ver incluso con las instancias de aprobación de crédito. ¿Quiénes van a ser y por qué? ¿En qué tanto monto y de fin? Entonces, estos son cálculos o con herramientas sencillas que se logran hacer para determinar cuáles son esos
esos niveles de autoridades y esos niveles de responsabilidad que se van a asumir, ¿de acuerdo? Insiste esta circular en que las personas responsables de esas áreas pues deben estar formados de sus límites y capacitados en la responsabilidad que se le va a asignar, ¿de acuerdo? Porque antes decíamos, no, pues que apruebe allí mi amigo, pero decíamos, no, pero él sabe lo que está haciendo en el fondo, porque es que cuando uno aprueba un crédito al final está admitiendo un riesgo que va a ir a parar al activo de la compañía y que si va bien pues va a ser el retorno de una inversión. Pero entonces la responsabilidad, alcanza la responsabilidad no es menor, ¿de acuerdo? Y para eso pues se necesita formación, experiencia o conciencia sobre los límites que está aceptando, ¿de acuerdo? Fíjese que nos dice, designe un área o la persona responsable de identificar, medir, controlar y monitorar de manera general y administrar los riesgos a los que se enfrenta la organización, ¿de acuerdo? Entonces ahí, digamos, nuestro representante es Diana. Diana es la responsable de identificar, medir, controlar y monitorar todos los riesgos, ¿de acuerdo? Creo que menos hablar. Ella va a estar encargada dentro del capítulo, ya no se está definiendo que los sistemas de administración, crédito, liquidez y demás, pues ya habían definido que tenía que existir un responsable. Aquí ni simplemente nos está recordando que él debe estar y que debe estar monitoreando todos los riesgos, ¿de acuerdo? Áreas y comités para aprobar operaciones, los que les mencionaba hace un minuto, ¿de acuerdo? Otro punto, de recursos humanos. Entonces, integramos el código de ética, la independencia, una actitud de independencia y proactividad, el tema de estructura organizacional, Diego, y ahora los recursos humanos. Cómo es de amplio este alcance, ¿de acuerdo? Y, Diego, ¿se escucha cortado? ¿sí? Creo que se escucha cortado. Estoy escuchando cortado, entonces no sé si de pronto es el internet allá. Si quiere, puede quitar la cámara un rato para que mejore. Vale, listo. Listo, ya voy a hacer a... Un minuto, listo. Me vas diciendo si va mejorando, por favor, ¿vale? Vale, listo. Muchas gracias. Ya estoy escuchando mejor. ¿Ahí ya escucha bien? ¿Sí? Sí, señor. Ujú. Sí, está bien. Listo. Entonces está el rubro de Ay, recursos humanos, ¿de acuerdo? Y en recursos humanos el alcance va desde políticas de contratación, ponle cuidado muchachos, desde políticas de contratación. Y no lo dice porque no la tengamos, simplemente que nos dice, oiga, como esto es un sistema de gestión, su sistema de contratación, sus procedimientos para contratar según la responsabilidad, las pruebas de antecedentes, políticas de entrenamiento, políticas de promoción y retención, eh, todos estos temas que tienen que ver con el recurso humano y que son transversales, lo que está diciendo es intégrelos al sistema de administración de crédito de riesgo, perdón, y si no los tiene, por favor, desígnelos, ¿de acuerdo? Porque puede ser que existan entidades que no tengan esas políticas. Entonces nos dice, para que esto sea integrado, tiene que existir todos esos componentes dentro de la organización y no que estén dentro del CIAR, ¿de acuerdo? Sino que los debe tener, ¿de acuerdo? La organización. Otro punto, herramientas de medición, y creo que es el sexto donde voy. Hombre, todo se tiene que monitorear y medir, y en ese orden el consejo debe definir cuál va a ser, digamos, la forma, dependiendo del tamaño, las operaciones y demás, cómo se debe garantizar que las personas encargadas de esa función pues tengan herramientas y metodologías, ¿de acuerdo? Entonces dice, oiga, es que no es suficiente con que creemos un área, designemos a la doctora Diana, sino que ella debe contar con herramientas y metodologías que permitan de forma cuantitativa y cualitativa realizar un adecuado monitoreo, seguimiento y control de los riesgos, ¿de acuerdo? Otro de los puntos es definir también que la información, pues permita en algún sentido definir variables financieras o bases históricas
que permitan, digamos, contar con información a la administración y al consejo de administración y a toda la alta gerencia, con información suficiente en prospecto que permita, digamos, monitorear y controlar la situación de la compañía. ¿De acuerdo? Digamos que hasta ahí son los grandes rubros, pero llega y dice también, oiga, para que esto sea integrado y funcione de manera adecuada, debemos crear un comité de riesgos. ¿Por qué? Pues primero porque le da vida a todos los CIAR, ¿de acuerdo? Le da vida a todos los CIAR y en ese orden hay que crear un comité de riesgos que en el caso de FEBOR pues ya viene sesionando hace bastante tiempo y elementalmente ellos tienen unas responsabilidades, por si de pronto no les habían contado, y es uno, identificar las causas o factores del riesgo que van a tratar, ¿de acuerdo? O sea, no simplemente, sucedió esto, no, sino que hay que preparar ese comité y llevarlo con qué causas o qué factores causaron ese riesgo, cómo lo medimos, ¿de acuerdo? ¿Qué controles vamos a implementar y demás para que eso se pueda llevar a cabo, ¿de acuerdo? A partir de eso, yo tengo que saber cuáles son mis niveles de exposición que voy a tolerar, ¿de acuerdo? Oiga, es que yo no me puedo pasar en riesgo de mercado de un VaR de más del 5%, ¿de acuerdo? En liquidez no puedo tener menos de 2 veces los gastos de un mes, ¿de acuerdo? En cartera vencida no puedo tener más del 8%. Cosas de ese tipo, los límites, es, son los que se deben cuidar y, digamos, controlar esos niveles de exposición que tenga la organización o el comité. ¿Cómo se calculan esos límites? Primero con información estadística o con, digamos, histórica de la misma organización, ¿de acuerdo? Que adicionalmente tenemos ahí, pues obviamente el comité está también, digamos, para revisar qué medidas correctivas se van a implementar para que la gestión de riesgo, pues, permita un adecuado tratamiento de ese riesgo. Y en el caso que sea necesario, pues, qué mecanismos vamos a utilizar para cubrir o mitigar ese riesgo, ¿de acuerdo? Listo. ¿Qué otras responsabilidades tiene ese comité de riesgo? Pues bueno, tiene que hacer seguimiento a un tema que se llama el perfil de apetito de riesgo de la organización. Apetito es a dónde quiero estar, qué es lo que necesito, a dónde quiero llegar y demás. Entonces, mi apetito va a ser ese nivel deseado de riesgo que permite a la organización estar en los niveles que quiere estar según su estructura patrimonial o de activos y demás. ¿De acuerdo? Por supuesto, esto no es aparte, no es un tema aparte del plan de negocios, ¿de acuerdo? Esa planeación estratégica también se integra aquí, no son lenguajes diferentes, no son posturas diferentes ni por el estilo. Ese apetito debe estar sujeto o alineado con el plan de negocios o la planeación estratégica que tenga la compañía. Por supuesto, este comité pues tiene que asesorar al consejo sobre todas las operaciones, eventos o actividades, incluida la incursión en nuevos mercados, aunque eso es un capítulo aparte dentro de este CIAR, para definir la exposición al perfil de riesgos que tenga la organización. Y por último, digamos, de los grandes rubros que hay, porque cada uno de estos, aunque estamos mencionando apenas 6, pues tienen un alcance muy grande. Si nos vamos al detalle, pues eso va a tener una profundidad muy grande. Es el último, estar revisando las políticas del CIAR y de cada uno de los riesgos, de acuerdo, de cada uno de los sistemas de administración. Entonces, allá la dirección de riesgos tiene que anualmente estar revisando las políticas de crédito, las políticas de liquidez, las políticas de mercado, en las políticas del mismo CIAR, ¿de acuerdo? Para que se estén ajustando y estén, digamos, atentos a todo lo que está sucediendo dentro de la cooperativa, ¿de acuerdo? ¿Cómo se va a administrar estos riesgos? ¿Cómo se va a administrar un sistema integrado? Bueno, pues primero tiene que ser un sistema que guarde correspondencia con el volumen y complejidad de las operaciones, ¿de acuerdo? Es un sistema que esté adecuado al tamaño de FEOR, ¿de acuerdo? Que permita control del cumplimiento de políticas y límites, ¿de acuerdo? ¿Por qué es importante esto? Porque podemos poner políticas como eh, voy a prestarle solo a los monos ojiazules, pero si no tengo dónde controlar eso, si no tengo alguien que esté mirando a todos a los ojos a ver si son ojiazules y demás, pues no debo definir políticas al cual yo no le voy a tener un control, ¿de acuerdo? Y si no tengo un control, pues no va a tener límites ni normas, ¿de acuerdo? Cuantificar,
cuantificar el riesgo asumido, puede permitir cuantificar el riesgo asumido, es decir, volverlo un número. ¿Qué impacto puede tener eso dentro de la estructura de la organización? Oiga, es que puede que nos quedemos sin sistema por 6 horas. ¿Cuánto vale eso? ¿De acuerdo? ¿Cuánto le vale eso? ¿En qué sentido? En ventas que se pierden, en transacciones que no se pudieron hacer, recaudos que no se materializaron, en servicio, todo eso hay que cuantificarlo, digamos, en el área para eso. ¿De acuerdo? Por supuesto, mirar todo el entorno en el que está la compañía para saber a qué estamos enfrentando. Les había mencionado que límites, ¿de acuerdo? Y aquí estas dos diapositivas que vienen, pues hablan de ese tema. ¿Qué es lo que menciona al respecto? ¿O por qué son importantes los límites? Los límites son importantes, creo que para todo. Todos tenemos límites. En la casa hay límites, en el trabajo hay límites, con los amigos hay límites, siempre hay límites. Y eso simplemente lo que nos permite saber hasta dónde podemos llegar y eh, en el términos de riesgo, en términos de la compañía, pues nos va a permitir saber cuáles son esos niveles a los que yo me puedo exponer y cómo lo debo mitigar. Entonces, para eso, debo establecer de forma individual. Cuando se llama individual es por cada sistema de administración de riesgo, qué límite voy a tener, ¿de acuerdo? Oiga, en concentración de créditos, no quiero que una persona tenga más del 10% de la cartera. Un ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces tengo que ver cómo controlo ese límite y demás. Entonces, eso es en crédito, en liquidez tendré otros, en operativo tendré otros y demás, ¿de acuerdo? Y por supuesto, como este sistema es integrado, tengo que lograr agregar esos riesgos, ¿de acuerdo? Y hacer un cálculo global. ¿Listo? Un cálculo global que pues, puede estar expresado en dinero, ¿de acuerdo? Esos límites pues tienen que ser consistentes con el perfil de riesgos de la organización, es decir, eh, peor es un perfil de riesgo conservador porque, digamos, tiene unas prácticas conservadoras que le permiten mantener su calidad del activo, su servicio y todas estas cosas. Pero decir que vamos a invertir en bitcoins o una cosa de eso, pues ya son límites que no están dentro de nuestro perfil de riesgo. Por eso no los vamos a aceptar acá. Otro tema es exposiciones de crédito, liquidez y mercado, pues tener por cada uno de ellos esos límites, ¿de acuerdo? Eh, Esos límites, hay dos cosas. Pues primero hay que calcularlos para saber en dónde nos vamos a mover. Y segundo, hay que revisarlos cada periodo, cada año se puede estar revisando algunos límites, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque las condiciones del mercado pudieron haber cambiado, porque la estrategia del negocio cambió, porque por muchas cosas, ¿sí? Porque de pronto quedó mal calculado por algún motivo, pero así tengamos límites, pues estos límites también son sujetos de revisión. Y en ese sentido se corresponde con lo primero que les mencionaba hace un momento, y es que tiene, digamos, ese sentido de mejora continua y por eso él mismo puede estar calibrando de nuevo los límites y permitir mejoras para la organización, ¿de acuerdo? También en límites, digamos, nos dicen, oiga, hay que registrar todas las operaciones, digamos, esto, digamos, un poco con un enfoque de tesorería, con un enfoque también del área de crédito, cartera, el registro de los pagos, toda esta cosa. Eh, Sin duda que estos límites deben ser conocidos por los funcionarios de cada una de esas áreas, ¿de acuerdo? Para que se integre a sus funciones y responsabilidades. Esos límites los va a controlar y va a efectuar o a vigilar su cumplimiento a través del área de riesgos, ¿de acuerdo? Esa es el área encargada que va a hacer esto. Y por supuesto, cada uno de estos límites pues están documentados de cómo se calcularon, por qué se definió, para qué son buenos y demás, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en caso de que esos límites se incumplan, pues se deberá autorizar bien. En caso de que se supere un límite, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el actuar en caso de que se supere un límite? Oiga, ¿qué pasa si nos pasamos este límite de liquidez? No, tengo que ir al banco a pedir prestado, tengo que sacar más efectivo, en fin, definir cuál es el plan que vamos a ejecutar en caso de que superemos un límite. Esto lo mencionaba por atrás cuando estábamos hablando de las funciones del comité, y es que en adelante la participación en nuevos mercados, productos, pero también en tecnologías o procesos y demás,
pues tiene que tener, digamos, una evaluación desde el punto de vista de riesgo, ¿de acuerdo? Para que, digamos, no, cuando evaluemos esos proyectos nuevos del tema que se llame mercado, producto, canal, tecnología y demás, pues evaluar qué impacto va a tener en la organización, tanto positivo como negativo, ¿de acuerdo? Entonces dice, oiga, según su perfil de riesgo, cuantifique ese impacto en ese cambio, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues para que tengamos, digamos, tal la forma que nos está diciendo, prevea que pueda haber un daño o, o algún evento que no sea el que está esperando y que de pronto altere los resultados que usted está esperando. Entonces, evalúe esa relación riesgo-beneficio en cada uno de los proyectos. En cada uno de los riesgos, pues, ¿qué características debe tener? Pues en crédito, elementalmente, debe integrar, digamos, la estrategia de la organización para el otorgamiento de créditos, mirar qué límites, cupos y límites están asignados, qué niveles de atribuciones vamos a dar, a quién lo va a aprobar y demás. En términos de liquidez, pues, ver qué pasa si no hay liquidez, y la liquidez la debo evaluar en términos de tiempo, es decir, en corto, mediano y largo plazo para, digamos, en cada uno de esos momentos determinar cuál sería la actividad adecuada. En mercado, que es, digamos, un riesgo que tiene que ver con las tasas de interés o las tasas de cambio que, digamos, de fondo no hay mucha exposición por parte de FEBOR, pues tengo que monitorear y tener unos reportes ahí y, digamos, calcular cuál puede ser un impacto negativo en la situación financiera en caso de que, digamos, estemos expuestos a ese riesgo. Y en operativo, que es un riesgo bastante amplio, que ya sé que han abordado bastante, pues estar contando con recursos, medios y procedimientos para que garanticemos la adecuada operación, ¿de acuerdo? Dentro de todo este marco que nos está exigiendo el nuevo sistema integrado de administración. En lavado de activos, pues sin duda que lo más importante es la identificación en este punto y obviamente que prevenir que la entidad vaya a ser utilizada para lavado de activos o canalización de recursos. Es un sistema de administración que está un poco más maduro, que lleva mucho más tiempo, pero sin duda es parte de la gestión integral de riesgos, ¿de acuerdo? Esto es lo que les mencionaba, porque la circular nos dice, oiga, no se olvide que usted debe separar funcionalmente las estructuras y los procesos, ¿de acuerdo? Nos dice, separe funcionalmente comercial, que es lo que llamaríamos un front, ¿de acuerdo? El área middle, que es lo que llamaríamos un área de riesgos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y un área back, que es el área de operaciones, ¿de acuerdo? Esta separación en estos, digamos, tres grandes grupos, que es como se mencionan acá y que son las prácticas que existen en riesgos, pues permite que no hayan conflicto de intereses. La separación funcional funciona como un equilibrio dentro del proceso para que se corrijan o se evidencien, digamos, fallas que puedan existir en el mismo, ¿de acuerdo? La auditoría que les advertí juega un rol un poco, digamos, su rol es el mismo, pero su función, su esquema ya comienza a cambiar también, porque ellos, digamos, no van a revisar que lo que usted hizo se cumpla, sino que van a revisar, por ejemplo, que esos límites que fijaron, cómo los fijamos y cómo se están monitoreando esos límites, pero ya yo soy quien defino los límites, ¿no? Por eso la importancia de esa palabra límites y cómo se definen, ¿de acuerdo? Cómo se cierran las operaciones, toda la confiabilidad de los reportes, la documentación de los procesos. Fíjense una cosa, auditoría va a revisar que exista esa segregación de funciones, ¿de acuerdo? En riesgos y operativas, ¿de acuerdo? Comercial, riesgo operativo que acabamos de ver, él es parte de su función en la auditoría comenzar a revisar que eso se esté dando, ¿de acuerdo? Por eso pueden existir modificaciones dentro de la estructura de la organización o creo que ya las tuvieron, ¿de acuerdo? Y por supuesto, todas las operaciones que tengan que ver con personas vinculadas o terceros a la organización, ¿de acuerdo? ¿Qué desafíos se viene ya para ir terminando? Es un proceso de digitalización que puede ayudar, digamos, en términos operativos a minimizar los cambios. Este es el más importante y es el que los dejo y el que los invito. Es ese cambio cultural a estar en el enfoque en riesgo, a, a reportar los eventos de riesgo, a acompañar a la dirección de riesgo en decirle, oiga, identifique esta situación, cómo la podemos mitigar antes de que se materialice, o se nos pasó esto, cómo lo podemos comenzar a mitigar para que no vuelva a suceder y demás, ¿de acuerdo?
Esa cultura sin duda ya viene acompañada de nuevas competencias que seguramente nos va a permitir asumir, digamos, muy bien este cambio en términos de cómo se debe gestionar. Y sin duda, digamos, estar en la cuantificación de esta implementación, que digamos ya ha avanzado bastante esta dirección de riesgo en esta implementación. Hay un efecto que viene para el próximo año en la cuantificación en un efecto sobre las provisiones por unos modelos que se dan dentro del sistema de administración de riesgo de crédito. Digamos, ya se está estimando ese cálculo y por supuesto seguir dando cumplimiento al cronograma que tiene la ejecución, al cronograma de ejecución interno que tiene FEOR para, digamos, alinearse con todo este marco normativo. Entonces, código de ética, estructura organizacional, actitud proactiva, recursos humanos, límites, monitoreo y control. En esencia, digamos, es el marco grande que va a cubrir todos los demás sistemas de administración de riesgos, que nos invita a que sea integrado porque llama al código de ética, llama al recurso humano, llama a las actividades de control como auditoría o control y disponer de los recursos necesarios para que este sistema de administración o esta forma de administrar o de gestionar riesgos, pues permita, junto con la alineación del plan estratégico, cumplir los objetivos que se ha propuesto la organización. Con esto cierro. Muchísimas gracias a la asistencia y a la atención respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias, Diego, por la introducción. Es importante que si tienen alguna pregunta, lo puedan hacer en este momento para que Diego nos colabore con las respuestas. También quisiera aclarar que especialmente para los funcionarios tendremos también una parte evaluativa. No será hoy, pero sí mañana llegará una evaluación del primer ciclo que estamos viendo hoy para que lo tengan en cuenta. Es importante prestar atención a todo lo que estamos viendo, hacer las preguntas pertinentes, no se queden con las dudas, cualquier cosa que no comprendan o quieran ampliar, tenemos el espacio apenas para poder resolverlo. Eh, Voy a mirar acá, no hay preguntas por lo pronto. Entonces, siendo así, le voy a dar la palabra a Adriana Melo. Adriana Melo se va a encargar hoy de enseñarnos el sistema de administración de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Adelante, Adriana, muchas gracias. Ya le doy el acceso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, doctor Diego. Muy interesante. Mucho gusto. Buenas tardes para todos. Muchas gracias. ¿Estamos viendo? Sí, señora, se ve. Vamos a ver. Voy a hacer una pausa. El señor Nelson Riaño levantó la mano. Adelante, señor Nelson, tiene activado el micrófono. Gracias, Diana Maribel y asistentes. Pues yo quería hacer un comentario. Sí, Si bien señor. esto es normativo y obviamente seguramente va a redundar en provecho de nuestra organización, nosotros en la cooperativa tiempo atrás, antes de pandemia, antes de, digamos, de que el banco decidiera, digamos, dar por finalizado un convenio interadministrativo con Colpensiones y que los pensionados recibieran fraccionado el pago y ahora con un nuevo procedimiento que se va a establecer de pagar la nómina en otra fecha, pues todas estas cosas han incidido para que, digamos, el índice, digamos, de morosidad, no sé si se llama técnicamente así, creo que no, índice de cartera tal vez, pues sea positivo, sea alto, o que haya cambiado, ¿sí? O sea, lo que quiero es rescatar es que si bien esto nos va a ser útil, pues digamos nosotros a nivel de nuestra organización, nuestro tipo de organización, nuestro modelo de organización, no estábamos tan urgidos como el sector financiero en general grande, el sector bancario, ¿sí? Como para tener que implementar estas medidas. Además, pues, digamos que el modelo de negocio sigue siendo exitoso. Lo que pasa es que a raíz de todas estas coyunturas, pues, siendo yo, lo que he escuchado es que el recaudo se ha complicado un poco y pues
de alguna manera hay personas que pues no están, digamos, correspondiendo a tener la iniciativa de pagar porque antes el descuento era un poco más asegurado a nivel de nómina, ¿sí? Pero bueno, toca asumirlo. Lo que yo quiero es que, digamos, no perdamos de vista que nuestro modelo, nuestra forma, digamos, de atender al asociado siempre ha sido propicia, siempre ha sido cuidadosa. Y no es que en este momento llegó este modelo y nos va a salvar, ¿sí? O sea, obviamente que estamos trabajando para que ese índice de morosidad disminuya desde el cual que antes era como el 2%, pero no estábamos tan mal, no estábamos tan alejados de los controles que había que. Esperemos que saquemos lo positivo de esto y que obviamente no vaya a haber demasiada rigidez en la medida de lo posible, porque, pues, como les digo, hay unas coyunturas que han afectado, pero bueno, hay que buscar cómo atacarlas y tratar de normalizar y volver al tiempo de antes. Eso es lo que quería decir. No sé si Ana Maribel quiere expresar algo al respecto, que conoce bien la cooperativa o algo que quiera comentar a este respecto de lo que estamos o comentando. ¿Yes? Muchas gracias. No, totalmente de acuerdo. Yo considero que la cooperativa ha tenido una madurez en el sistema de administración de riesgos muy importante. Y precisamente esto lo que nos da, el mensaje que nos deja es que estamos eh, siempre estamos respondiendo a los cambios oportunamente. Entonces, hemos sido cuidadosos, hemos manejado el riesgo con la importancia que amerita y aparte, pues siempre hemos estado muy a la vanguardia y muy actualizados, tratando de siempre estar con las implementaciones que la superintendencia nos impone de una forma oportuna, pues para ser también una cooperativa ejemplo, ¿no? Eso es lo importante. Muchas gracias, don Nelson, por su apreciación. Totalmente de acuerdo. Gracias, muy amable. Bueno, creo que no hay más manitos levantadas y ya podríamos proceder con Adriana. ¿Me confirma si se está viendo la pantalla, por favor? Sí, señora, sí se ve la pantalla. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes. Qué juiciosos podernos encontrar el día de hoy en medio de un júbilo colectivo. Yo no sé cómo quedaría el partido, pero quiero felicitarles porque ustedes están muy juiciosos hoy teniendo este encuentro de capacitación. Más allá de la obligación normativa, es del interés que pueda tener la cooperativa y de los funcionarios de poder tener una implementación viva de los diferentes sistemas de administración de riesgo que pueda tener FEBOR. Yo voy a compartir con ustedes hoy un tema bien interesante que a veces lo vemos lejano porque realmente pues uno dice, bueno, yo lo más ilegal que podría hacer en la vida quizás era de pronto no pasar por la cebra de peatonal o cosas de esas, y siempre tenemos la idea de que el tema de lavado de activos y de financiación del terrorismo, pues como, es como por allá para la gente mala, para los narcotraficantes. Lo más cercano que hemos podido interactuar con temas de lavado de activos podría ser el Señor de los Cielos, las muñecas de la mafia y cosas de estas, y no nos sentimos cercanos a este asunto. Entonces la pregunta es, ¿y yo qué tengo que ver en este cuento? Y yo qué tengo que ver, yo, una persona de a pie, normalita, que trabaja juiciosa, que paga sus impuestos en las fechas que son, pues la pregunta es, ¿y yo qué tengo que ver? Y me gustaría eh, de pronto compartir con ustedes lo que significaba anteriormente el tema del lavado de activos para mí. Yo anteriormente pensaba, cuando hablaba de lavado de activos, a mí se me venía a la mente estas caras, estas personas. Está Pablo Escobar. Cuando pensamos en el lavado de activos y financiación del terrorismo, de pronto se nos viene a la mente dólares, lujos, polvo blanco y no necesariamente es maicena. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo. Cuando pensamos de lavado de activos, ¿qué se le viene a la mente? Y me gustaría de pronto escuchar, voy a poner por aquí
a Lina López, que cuando hablamos de lavado de activos, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué crees que es ese tema de lavado de activos y cómo FEBOR está incorporando y por qué va en este proceso? Lina, te escucho. Hola, pues el lavado de activos en sí es como cambiar el origen del activo, de un activo ilícito, hacerlo creer transparente y pasarlo o hacerlo tener apariencia de legal a través de X artimañas. En FEBOR, pues efectivamente tenemos controles como la declaración de origen de fondos, en el que pues el asociado nos debe indicar que los depósitos que va a realizar o demás, de acuerdo con X tope que pueda ser sospechoso, son de origen lícito. Ok, bien, muchas gracias, Lina. Sí, Vale. digamos, es una definición técnica la que tú nos estás compartiendo. Y básicamente por eso yo he puesto una X así de grande encima de estos paradigmas que siempre que siempre nos han encajado en nuestro diario vivir. Pensamos que el lavado de activos es de origen ilícito, que eso es como para allá, para la gente mala, y resulta que en los años 80 probablemente esto era así. Por ejemplo, Gregory, ¿tú qué opinas? ¿Por qué FEBOR está metido en este tema de lavado de activos? Cuando todos nuestros, Gregory, cuando todos nuestros asociados son funcionarios, gente que conocemos, que tenemos, ¿por qué crees que FEBOR debería estar haciendo un tema de lavado de activos en la cooperativa? Gregory, ¿me escuchas? Parece que no tiene señal. Un Gregory segundo, Martínez. yo le activo el micrófono, creo que es eso. Ok. Gregory. Y es que a mí me parece muy importante nosotros tener la conciencia de por qué estamos metidos nosotros en este tema de la prevención del lavado de activos. ¿Por qué FEBOR? ¿Por qué nosotros como ciudadanos? ¿Alguien quiere participar? No, no. No le funciona. No te preocupes, no te preocupes. Pues fíjense que el tema es que estos criminales han logrado crear estructuras de apariencia legal que han sido raíces que han llegado a todas las entidades, inclusive a nuestras cooperativas y a estructuras financieras muy poderosas en el mundo. Uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es posible que esto pase? ¿Por qué el lavado de activos antes hablábamos era de polvo blanco, de Pablo Escobar, de lujos, de dólares calientes, de estas cosas? ¿Y por qué ahora le estamos metiendo no solamente a las cooperativas, a los fondos de empleados, no solamente a las empresas del sector real, los que venden, los que alquilan, los que rentan, a todo el mundo se los está invitando a ser cooperantes en esta lucha contra estos delitos? Y es que miren estas situaciones, fíjense, por ejemplo, están viendo ustedes algunos ejemplos de la materialización del delito de lavado de activos en entidades como el Citibank, que hoy ya no existe, pero en su momento, en el 2015, era uno de los bancos más importantes del mundo y tenía áreas completas de 30, 40 personas cuidando que no llegaran a meterle goles, y voy a utilizar ese lenguaje coloquial, que no tuvieran posibilidad de que dineros originados en actividades delictivas entraran al sistema financiero. Y tenían áreas oficial de cumplimiento, tenían aplicativos, software, y aún así el Citibank estaba involucrado en problemas porque fallaron sus controles, fallaron su sistema de administración y resultaron involucrados en problemas de lavado de activos. Les costaba mucho trabajo cumplir con las leyes antilavado de Estados Unidos. Miren esta otra foto de Luz Mari Guerrero. Ustedes conocen Servientrega y fíjense que
Fíjense que el bocadillo del titular noticioso dice: capturan representante legal de Efecti por caso de Panama Papers. Ahí no dicen Luz Mari Guerrero, una persona natural, la empresa no tenía nada que ver en eso. No, de una vez colocaron Efecti. Y si ustedes desplegaban toda la noticia, pues iban a encontrar que hablaban de Servientrega, que hablaban del hermano de Luz Mari, y resultó por temas de contagio una situación bien complicada para Servientrega hace como unos 3 años cuando se dio este asunto, y adicional a eso a Luz Mari le imputaron algunos cargos, y uno podría decir, bueno, pero es que fíjese que esta señora muy pudiente, con todo el dinero del mundo, ¿qué necesidad tenía de ponerse a hacer falsedad en documentos, a meterse en problemas y resultar involucrada en un tema de lavado de activos que le costó muchísimo dinero a la compañía? Entre otras cosas porque, por ejemplo, EPM tiene una política dentro de su manual de lavado de activos que dice: la empresa no sostendrá relaciones comerciales con personas que estén presuntamente involucradas en delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo. Y esa política, a las 4 de la tarde, aplicarla, significó que cerraran los canales de recaudo para el pago de recibos públicos de Efecti de un día para otro. Tal vez fueron 40.000 millones lo que le costó ese día hacer cumplir la política de EPM, porque su política era no estar involucrado con entidades o con empresas que estuvieran presuntamente involucradas en procesos de lavado de activos. Y fíjense que pues aquí no explicaron en la noticia que era ella como persona natural, ¿no? Y metieron a todo el mundo. Eh, Fíjense, por ejemplo, Nidal Guaquet, el dueño de la Riviera, los almacenes tan conocidos de perfumes y cosas suntuosas de maquillaje. También lo requirieron en Estados Unidos por el delito de lavado de activos, lo tomaron capturado. Fíjense que uno dice, bueno, pero estas personas, ¿qué necesidad tienen de hacer lavado de activos? ¿Por qué? Porque antes pensábamos nosotros que el lavado de activos lo hacía gente mala, gente por fuera del margen de la ley. Claro, lo siguen haciendo, pero la creatividad de estos delincuentes ha sido tan profunda, que han logrado diseñar estructuras para permear gente buena, empresas buenas. Miren el problema que tiene Messi sobre el lavado de activos, partidos supuestamente 100% benéficos, el dinero de las donaciones que él recibía terminó siendo dinero caliente, y tuvo un problema gigantísimo hace unos 2 años de lavado de activos. Y uno diría, pero Messi, ¿qué necesidad tiene de estar metido en estos asuntos? Esto es para los malandros, para la gente que cultiva, que distribuye drogas, que roba. Y fíjense que podemos ver ustedes que estas noticias que yo les estoy mostrando no me las invento yo, están en los medios de comunicación, son recortes de los periódicos de lo que le ha pasado a entidades poderosísimas, grandes, que tienen cualquier cantidad de personas tratando de evitar que se materialice el lavado de activos y la financiación del terrorismo, y resultan involucradas personas muy prestantes. Miren esta noticia es del 20 de octubre del año 2019, eso fue antes de pandemia, y uno dice, pero por Dios santo, dice, así lavaban plata las guerrillas en Colombia. Esto fue el 29 de abril del 2016, y dice que la UIAF y la Supersolidaria reveló que en sus estudios durante años las cooperativas y los fondos de empleados para blanquear dineros obtenidos de extorsiones, de secuestros, para apoderarse de los recursos del sistema financiero. Fíjense que ahí no están diciendo la cooperativa Pepito Pérez, que es una cooperativa de papel, ahí no están diciendo la cooperativa X o Y o el fondo de empleados, no, ahí metieron a todo el mundo. Y en este titular del Espectador dice que las cooperativas y los fondos de empleados. ¿En serio?
¿En serio? Sí, en serio, ahí cabemos. Fervor entra en ese titular del diario El Espectador, porque las prácticas que han diseñado estos delincuentes son tan creativas que uno realmente queda como el miquito en la parte derecha de la presentación. ¿En serio? ¿Y yo qué tengo que ver ahí? Miren esta noticia, por favor, Diana. Voy a ponerla, voy a compartirla directamente desde el video para poder tener una buena, digamos, posibilidad de transmisión. Entonces, ya lo tengo abierto, porque no estaba teniendo una buena transmisión desde la presentación, pero en este momento lo voy a compartir con ustedes. ¿Se ve el video, doctora Diana? Sí, señora, sí. Bien, miren esta noticia. Las mujeres eran las encargadas de reclutar a las niñas y a los niños en colegios, principalmente en el sur de Bogotá. Desde hace 14 años, Se pausó. los dueños de la organización, los cabecillos, violaban a las niñas y las reclutaban. Y además de ellos tenían un portafolio de servicios sexuales en la internet con el objetivo de sacar a esos. Eran reclutadas en los colegios y luego eran obligadas a prostituirse. 3 mujeres eran las encargadas de reclutar a los menores y llevarlos a la calle del Bronx para ponerlos a disposición de los grupos que manejan la delincuencia del sector. Mucha atención, prostitutas, Imagínense esta noticia tan terrible, donde nos dicen que mujeres colaboran para capturar niñas y llevarlas al Bronx, que el Bronx ya no existe, pero que las ollas siguen existiendo. ¿Y cómo nos damos cuenta nosotros de que eso nos puede impactar a nosotros como ciudadanos, a nosotros como cooperativa? Ese es uno de los temas que necesitamos empezar a concientizarnos. Miren esta otra noticia. ¿Por qué quiero compartir con ustedes esto? Diana, ¿se está viendo la presentación? ¿Me confirmas? Se escucha, aunque debemos probar porque se escucha cortado. Podemos correrla Vamos a ver. a ver, vamos a ver. ¿Ya se ve el PowerPoint grande? Sí, ya. Bien, veamos a ver. Desde Estados Unidos. Atención a estas imágenes. Corresponde al momento en el que un ciudadano estadounidense, el pasado 2 de junio, intenta pasar los controles de seguridad del aeropuerto El Dorado con un fusil de asalto en su equipaje. Pues armas como esa, que por poco ingresa al país, puede terminar en manos de sicarios. ¿Ustedes recuerdan esta escena? Es la balacera que protagonizó un sicario minutos después de cometer un homicidio en plena avenida Boyacá de Bogotá. El hombre estaba armado con un fusil R-15. Pues estos no son los únicos hallazgos. Imagínense esta situación. Y esto que yo les estoy mostrando es para que podamos tener conciencia de qué es el delito de lavado de activos y la financiación del terrorismo y por qué a nosotros nos importa como ciudadanos, como asociados de FEBOR y por qué FEBOR hace lo que hace. Miren la definición del Código Penal. El Código Penal define en el artículo 323 el lavado de activos como lo siguiente: el que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, conserve, custodie o administre. Y ahora quiero que le pongamos mucho sentido a estos verbos. El que adquiera es aquel que compra un CD ilegal en la calle. El que adquiera es aquel que compra un programa ilegal, un software que no tiene licencia y que no paga las licencias para instalarlo en su computador. Y ya les voy a contar por qué. Bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, tráfico de menores de edad, financiación del terrorismo
y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos con la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo el concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, o los legalice, oculta o encubre la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre los bienes que realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito. Entonces, fíjense que usted tiene un apartamento que usted ha comprado con el esfuerzo de su trabajo, porque quiere tener un patrimonio para su vejez. Usted lo amobla muy bonito, usted lo pone en la página web de Airbnb para que alguien lo rente por noches y venga y se quede alojado en ese apartamento que usted está pagando, además con un esfuerzo impresionante y con lo que alguien le paga producto de ese arriendo. Lo que usted no sabe es lo que pasa dentro de su apartamento después de que el huésped llega. Y entonces fíjense que la persona a la que usted le rentó el apartamento, resulta que lo rentó por 2 o 3 días, un gringo o un europeo que pagó además súper bien, y lo utilizó para hacer una grabación de una violación de un bebé de 6 meses. Y suena loco y espantoso, pero eso es lo que está pasando. Y usted está pagando la cuota de su crédito con el que está pagando su apartamento, con el producto de no sabemos quién le está pagando y cómo está originando los dineros. Nos pasó hace unos 5 años con una persona que vivía en Usme. Ustedes saben que Usme es la salida al Cerro de Sumapaz. Yo no me acuerdo cuándo murió el Negro Acacio, pero el Negro Acacio controlaba esa zona hace ya varios años. Y resulta que tenían rentada una casa en un barrio de familias normales y un día llegó el IMPEC, el GAULA, la fiscalía y hicieron un allanamiento en una casa del barrio normal. Entonces empezaron a hacerle entrevistas a todas las personas que vivían alrededor de esa casa, que porque nadie había avisado qué era lo que pasaba en esa casa. Entonces una señora dice, no, mira, yo sufro porque yo a veces no duermo por la noche y yo sí me paré en la ventana y yo sí veía que por ahí a las 3 de la mañana llegaban unos camiones, bajaban unos muchachos, algunas veces con camuflado, descargaban cajas, subían cajas, pero a las 6 de la mañana eso ya estaba todo cerrado y nunca se veía gente de día. Oiga, doña Rosita, ¿y a usted no le pareció raro eso? Sí, sí, señor oficial, a mí me pareció súper raro. Fíjese que además a veces llegaban otros días camiones llenos de gente que entraban vestidos de una manera y salían de otra. ¿Y a usted no le pareció raro? Sí, a mí sí me pareció raro, porque nunca se veía gente de día despierta, ni nada de eso, ni uno conocía a los vecinos. Bueno, y si a usted le pareció raro, ¿usted por qué no informó? Ah, no, porque es que eso es mejor no meterse en lo que a uno lo han llamado. Pues señora, usted queda vinculada por omisión al delito de lavado de activos, porque hemos hecho una incautación de armas y de drogas en esta casa y era una de las casas que utilizaba como satélite el Negro Acacio para recibir las reservas de alimentos, armas y comida y llevaban esto al Sumapaz y de allá traían la droga procesada. Y la señora, por estar en la ventana mirando y no haber informado, terminó metida en este problema por omisión. Y la financiación del terrorismo, fíjense que la financiación del terrorismo es aquellos dineros que provienen de grupos armados y quieren volverlos lícitos. Mire,
Dice, la financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada, que el que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos de delincuencia organizada, grupos armados o al margen de la ley o a sus integrantes o a grupos terroristas nacionales o extranjeros o a terroristas nacionales o extranjeros o a actividades terroristas, incurrirá en prisión, Mire, en los dos casos, más o menos si usted respira, puede estar involucrado en un tema de lavado de activos y financiación del terrorismo sin darse cuenta. Ahora les voy a compartir un video de una persona que era asesora comercial en un banco muy reconocido, recibió una cuenta de ahorros, la aperturó de una persona que venía del extranjero, de una empresa de punta en blanco que venía a hacer cualquier cantidad de inversiones a Colombia y resultó metida esta chica en un problema gigante. Lo que quiero significar con esto es que nosotros podemos vernos involucrados en problemas de lavado de activos y financiación del terrorismo por la simple omisión, por no estar alertas, porque le facilitamos la vida a los delincuentes y porque estos delincuentes van más allá con herramientas, con tecnología, con gente, tratando de hacer que sus dineros se vuelvan lícitos o utilizar las personas, utilizar las casas. Ellos ahora, a veces uno dice, no, yo tengo una casa y la vendí súper bien, pero el señor me dijo que por tema de impuestos hiciera el contrato de compra-venta por un menor valor para que la retefuente me saliera más bajita. Pero el señor realmente recibe una casa por 500 millones, la transacción de uno bien que vale 1.000. Y entonces el señor recibe le entrega el dinero sucio porque no se sabe de dónde viene. Usted sale feliz de haber hecho un buen negocio porque vendió su casa súper bien vendida, con el tema de que vamos a evitar pagar el impuesto más alto, le ayudó a hacer una transacción por un mayor valor y el señor que está haciendo esto normalmente son testaferros y declara una ganancia ocasional y usted queda con el problema después al año siguiente de cómo va a declarar ese dinero. Entonces fíjense que hay una cantidad de formas de lavar dinero que no necesariamente están relacionadas con darle apariencia legal consciente o inconscientemente. Ustedes y nosotros podemos resultar metidos en un problema porque le arrendamos la casa a alguien que está haciendo expendio de microtráfico y de ahí pasan todos los días a las 3 de la mañana a recoger las papeletas. Y usted pensando que le arrendó a una familia muy bien para poder hacerlo. Y esto no está pasando por allá en Usme, esto pasa en todas las partes de Bogotá, en las mejores partes del país, de las diferentes ciudades, esto está pasando. Ustedes ven todos los días fotos en los Facebook de personas perdidas. Y es que la nueva modalidad está dándose por trata de personas. La esclavitud volvió y no volvió con cadenas y con látigos, pero miren que la última modalidad que están investigando las oficinas federadas de los Estados Unidos tiene que ver con el tráfico de personas y no necesariamente para volverlas prostitutas o para que los hombres, porque también pasa con los hombres, para volverlos servicios sexuales, sino que le venden la idea de que necesitan una persona para ir a cuidar unos niños en Arabia Saudita o en estos países del Oriente Medio, y entonces ofrecen un muy buen pago, le piden los papeles y usted se va, señoras de 35, de 40, de 50 años, con la ilusión de poder seguir trabajando, cuidando niños
y por la tasa de cambio generar un mayor valor a su familia acá en Colombia. Y se van y cuando se bajan del avión, llegan a la casa, en realidad llegan a hacer oficio y llegan a cuidar niños. El problema es que les quitan los pasaportes sin un idioma y se vuelven esclavas porque no les vuelven a pagar su trabajo de hogar, de servicio doméstico. Y uno cree que es que esto es loco, pero miren, hace 2 semanas estuvimos sentados hablando con dos de las personas que pertenecen al FBI, haciendo seguimiento de esta modalidad de trata de personas y cada día pasa más. Hace 2 años acabaron de desarticular una red de trata de personas que tenía funcionamiento en Pereira y en Pasto y se estaban encargando en esclavizar venezolanos. Y miren que estas cifras son viejitas, pero el lavado de activos no solo es droga. Mire, el tráfico de animales es un delito fuente de lavado de activos. Y estos son cifras del año 2011, pero el tráfico de animales, de partes de animales, significaba 75 millones de dólares. El tráfico de armas, el tráfico de personas que ha cogido una fuerza impresionante y no necesariamente para hacer tema de actos sexuales, la trata de personas, el narcotráfico, que pues ese es el que más tenemos relacionado con el tema del lavado de activos, la falsificación de dólares, el tráfico de madera. Ustedes no se imaginan, pero lo que es del Cauca para abajo, los delitos por corte de madera, por corte de selvas, es un delito fuente de lavado de activos. Los juegos de apuesta ilegal, el cibercrimen, que era 114.000 millones en el 2011, ahora es de 120.000 y pongo millones de millones, y que se disparó con el tema de la pandemia. La piratería, mejor dicho, hay una cantidad de delitos fuentes de lavado de activos que nosotros en nuestras casas no sabemos que existen y cuando hacemos un acto de compra de un CD en la 17 con décima que los venden, de las películas que entramos a las páginas web porque las podemos ver gratis como Cuevana y cosas de esas. Ustedes no se imaginan la red que hay por detrás de estas fachadas. Hace poco fue publicado en Los Informantes cómo habían casas sobre la 15 con décima para ir a consumir drogas y hacían un recaudo diario en maletas morrales y tenían toda una red de transporte de dinero físico hasta llegar al banco. Y como en el banco te hacen hacer declaración de origen de fondos a partir de 10 millones de pesos, pues ellos tenían reclutados personas de a 9 millones, de a 9 millones, de a 9 millones, hacían 4 o 5 idas y consignaban de a 9 millones para hacer jineteo de los dineros. Y entonces, todo esto se ha venido descubriendo en la medida que entidades como FEBOR, entidades como los bancos, entidades como los hospitales, las empresas del sector real, se están incorporando a la lucha del lavado de activos y la financiación del terrorismo. Miren este video que lo hace Santiago. Santiago Castro era el presidente de la Sobancaria. Y estas son las cifras de ese momento. Se me perdió cómo compartir. Adri, ¿no se escucha? ¿Lo puede activar? Listo. ¿Ya me están escuchando? El video aún no. Listo. A mí sí me escuchan. Sí. ¿Estás viendo el video? ¿El video aún no se escucha?
No lo he puesto a correr, quería verificar que esté bien. Miren, Perfecto. estas cifras nos las propone Santiago Castro, son cifras de hace 3 años, miren esto. La lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es una responsabilidad compartida que requiere de la coordinación entre el gobierno, las entidades regulatorias, el sector real y el financiero. Según cifras del Banco Mundial, los ingresos que reciben las bandas criminales en Colombia por este tipo de actividades son equivalentes al 1.3%. Repito, 1.3% del Producto Interno Bruto. Y esta cifra, quiero contarles, se duplicó. En pandemia esta cifra se duplicó, se cuadruplicó. Entonces, fíjense que estas cifras son valores importantes que algo nos tienen que decir. Y por eso es que FEBOR está comprometido en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Miren, esta es una cadena de valor que utilizo mucho, la construyó Juan Pablo Rodríguez, que es una autoridad en materia de la AFA en Colombia. Y este pedacito que ustedes ven que dice desconocimiento, pues cuando uno no conoce algo, uno trata de evitarlo. O a veces queda en la ignorancia y no supo qué fue lo que pasó. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo la GAFI? Y la GAFI es la Unión de Países Cooperantes que dicen que van a adoptar políticas públicas para combatir este flagelo de la sociedad. Y entonces Colombia se incorpora a este programa de países. Nosotros todavía no somos considerados país cooperante porque estamos en etapa de observación, pero hay 40 países cooperantes que dicen vamos a adoptar políticas y Colombia dice, claro, vamos a hacer políticas para poder prevenir el lavado de activos. Y entonces saca normas, saca leyes donde la superintendencia financiera, la de sociedades, la Supersalud, la Supersolidaria, reglamentan para poder hacer procedimientos que en la cooperativa nos permitan hacer la identificación de posibles fuentes de riesgo LAF. Así no estamos diciendo que nuestros asociados lo hagan, pero es una forma de ponerle complicada la vida a los lavadores de dinero. Una vez se detectan las situaciones, vienen los procesos de investigación. Y fíjense que en la detección es donde nosotros salvamos nuestro pellejo si estamos haciendo bien las cosas. Porque hay una cosa que se llama el reporte de operaciones sospechosas. ¿Se acuerdan el ejemplo que hablábamos de la señora que se paraba en la ventana y que no reportó, no avisó, no alzó la mano? La única manera de poder digamos, evidenciar nuestro compromiso con la lucha contra el lavado de activos es hacer los reportes de operaciones sospechosas. Si usted sabe, si usted ve, cuénteselo al oficial de cumplimiento. No se quede callado, cuénteselo, porque no solamente va a proteger la vida de la persona, no solamente va a proteger a la cooperativa, sino usted no sabe qué vida está salvando, qué niño está salvando con esta lucha. Luego de que tenemos nosotros la posibilidad de hacer el reporte de las operaciones sospechosas, esta información que llega a la UIAF, que trabaja la Super, que trabaja la Fiscalía, empieza a ser parte importante en los procesos de investigación. Y cuando llega la Fiscalía a investigar y nosotros hemos hecho nuestra tarea como es, pues entonces podemos decir que no vamos a estar implicados en un delito de lavado de activos por omisión. Y entonces ahí es donde toma tanto valor ese odioso formulario de vinculación o de solicitud de crédito donde te preguntan si eres una persona políticamente expuesta, el origen de tus recursos, que digas el activo, el pasivo y el patrimonio de tus finanzas. Y ahí es donde cobra mucho valor esa actualización de datos que año tras año FEBOR pide
que hagan a nuestros asociados y que a veces es odioso. Yo sé que no es chévere llenar formularios y que nos estén preguntando nuestras cosas, pero para eso FEBOR tiene normas y cumple normas de habeas data. Su información va a estar protegida en el contexto legal, su información financiera va a estar protegida, pero también le va a permitir a FEBOR poder hacer una adecuada identificación de los posibles factores de riesgo que pudieran estar generando alguna situación de riesgo para el asociado, para los miembros de consejo, para el oficial de cumplimiento y para la cooperativa. Acuérdense la noticia inicial. La noticia inicial decía, así lavan dinero las cooperativas, menos FEBOR. No, ahí no decía eso. Entonces, cuando llegan las etapas de investigación y cuando llegan y nos dicen, présteme la carpeta del asociado tal, y ven que no tiene la firma del oficial de cumplimiento, o ven que el asociado no ha hecho la debida actualización de datos en el periodo que le corresponde, porque no quiso, porque no consideró que no era correcto compartir su información con FEBOR, porque se les olvidó y FEBOR no está, llame, pídale, por favor actualice los datos y no pasó. Y llega a darse un evento de LAFT y no tenemos los papeles como es, nos van a incorporar en un proceso de investigación. Y por eso es que FEBOR insiste en tener los datos completos. Además, insiste porque es que desde el año 2017, a través de la circular 04 y a partir de la expedición de la circular básica contable y financiera el pasado 28 de diciembre del 2021, nos pusieron unas tareas clarísimas que ya la cooperativa venía haciéndolas, pero que cada vez se vuelven muchísimo más técnicas. Entonces, nuestros procesos de identificación tienen que ser mucho más expeditos, exigentes. ¿Y cómo empiezo yo a identificar riesgos? Con el solo formulario de vinculación, con el solo formulario de solicitud de crédito, con la actualización de los datos de mis asociados. Y es que ellos no dicen, la norma no dice, no, es que si usted es funcionario público o si usted es funcionario del sistema financiero está exento. No, eso no lo piden a todos. Es más, si usted es una persona políticamente expuesta, es decir, que usted maneja recursos de la nación, que usted es un alto funcionario del Banco de la República, con mayor razón, los procedimientos especiales del título 4 que les voy a compartir acá. Déjenme un momento, compartir mi pantalla. Miren, acá hay una cosa, esta es la norma que todos deberíamos conocer siendo miembros de una cooperativa. Acá me dice, hay unos procedimientos especiales. Mire, yo ni siquiera me tomé la molestia de ponerlo en una presentación, sino que se los pongo porque es una obligación de FEBOR tener todo esto de lo que vamos a empezar a hablar, que ya lo tienen, claro que sí, ya lo tienen, pero que no es una labor específicamente del oficial de cumplimiento, es una labor de los asociados, de la gerencia, del consejo de administración, de todos nosotros los que hacemos parte de FEBOR. Mire, acá hay una cosa que se llama en el numeral 3.2.2.1 los procedimientos generales. Eso es lo que nosotros hacemos ya en FEBOR. Tenemos que hacer una segmentación, ahora vamos a hablar de eso, pero fíjense que me pide en el 3.2.2 procedimientos especiales, personas políticamente expuestas, que me las define específicamente la resolución, el decreto 1117, el del decreto 1081 del 2015, que me dice quiénes son personas políticamente expuestas y qué les debo pedir yo a ellos. Fíjense que yo a veces tengo dificultades porque le digo yo, bueno, es el tesorero del banco o es el tesorero del acueducto. Pues sí, señor, el procedimiento especial me pide que no solamente mire a la persona,
sino que mire también su primer grado de consanguinidad y su primer grado de afinidad. Yo tengo que saber con quién está casado, quiénes son los hijos, quiénes son los padres, qué empresas tiene, de dónde es representante legal, si tienen negocios alternos a los que pueda tener dentro de su cargo normal. Nos pasa mucho con entidades donde, sobre todo profesores, que tienen muchos activos inmuebles y casi que su ingreso es superior eh, a punta de ingresos que el mismo sueldo que le paga el Estado. Pero entonces ahí viene la debida diligencia. Yo tengo que saber esa casa, si esta persona está arrendándosela a personas de bien o si es una casa que está en garantía de mi crédito y resulta que es una casa que probablemente pueda ser parte de extinción de dominio porque no sabe a quién se la compró o porque está siendo utilizada para actividades ilícitas. Entonces, fíjense que el yo no sabía o el yo no tengo nada que ver pierde completamente cualquier validez porque es que la norma nos está diciendo que tenemos que hacer debida diligencia, que tenemos que estar alertas con nuestros asociados, que tenemos que hacer un conocimiento adecuado y profundo. Mire, el capítulo 3, el numeral 3.2.2.3.1 me dice que yo tengo que hacer un conocimiento del asociado. Y en el siguiente me dice, tengo que hacer un conocimiento del beneficiario final del producto o el servicio. Y entonces es cuando viene el asociado, dice, yo voy a comprar la casa con el crédito que me da la cooperativa, pero no me gire la plata a mí. Gíresela al señor que me está vendiendo la casa. Gíresela a Pepito Pérez, que no es asociado a la cooperativa. Cuando ustedes de alguna manera, una o con una excepción, autorizan girarle el dinero producto de un crédito a un tercero que no está asociado a la cooperativa, pues claramente que usted se está responsabilizando de ese tercero, porque es que la norma me dice, no solamente usted tiene que identificar al asociado, sino al beneficiario final. Y el beneficiario final en el caso del ejemplo que estoy colocando es esa persona que recibe el dinero. Miren que esto no lo está inventando ni Febor, ni Adriana Melo, sino es una norma que nos piden cumplir. Y entonces voy a dejar de compartir para continuar con la presentación y poder entonces hablar un poquito de ese momento de identificación. Quiero mostrarles a ustedes un video de casos donde no se han hecho bien las labores de identificación. Le ha pasado a gobiernos, le ha pasado a empresas. Es este, denme un momento. ¿Me puedes confirmar, Diana, si se está viendo el video, por favor? No, no se ve, Adri. Dame un momentico, yo tengo que hacer acá una. Listo. Se sigue viendo Ahora lo sí, que se... Ahora sí. ¿se ve? Listo, miren este video. Si ustedes ven la caída, el ataque de las Torres Gemelas que estamos cumpliendo este año, 20 años, a propósito pueden verse un documental, una serie que se llama Punto de Inflexión en Netflix, que cuenta ya muy depurado todo lo que pasó en esa caída de las torres. Habían pasado casi media hora y el gobierno, el presidente todavía estaba pensando que era un accidente. Ni por la mente se les hubiera ocurrido a ellos pensar que alguien tuviera la osadía de venir y tumbarles el emblema de poder y de estatus financiero de los Estados Unidos. Ellos ni siquiera tenían identificado ese riesgo porque jamás se les ocurrió que pudiera pasar.
Miren estos riesgos. Lehman Brothers, que es una compañía de más de 80 años de existencia en Estados Unidos, en 2 días se fue. Miren la gente sacando sus cajas de trabajo porque nadie podía creer que Lehman Brothers, una compañía que llevaba más de 80 años en el mercado, pudiera irse. ¿Por qué? Porque jamás pensaron, no tenían identificado ese riesgo. Esta historia yo siempre peleo con mi esposo porque siempre tranqué el carro cuando ya está, mejor dicho, con el aviso. Y me dices, ya esto te vas a quedar varada. Pero que un avión se caiga por falta de gasolina con todo un equipo de fútbol y sus directivos cuando van a ir a jugar la final de un campeonato. ¿Ustedes qué probabilidad creen que eso le merezca? Uno dice, no, Adriana, pero es que se caiga el avión, bueno, está bien, pero que se mueran todo el equipo, sus directivos, el día de la final, no, Adriana, no exagere, eso no puede pasar. Pues pasó, y acá en Colombia. Se cayó un avión por falta de gasolina, todavía en el carro, pero se cayó un avión por falta de gasolina. Se cayó todo el equipo. Miren cómo mitigar, cómo no diversificaron, ni siquiera identificaron los riesgos. A veces uno piensa que eso no le va a pasar. Yo en mi familia tengo por práctica de riesgo que cuando nos vamos de vacaciones, mi esposo se va en un avión diferente al mío, porque si pasa algo, la posibilidad de que los 2 aviones se caigan es más bajita. Entonces, usted viaja en uno y yo en otro, alguno de los 2 quedará, porque eso es una posibilidad. Miren esto. En el chicharrón en el que estuve hace un par de años con Estraval y con todas estas cooperativas de papel que pusieron en aprietos y empezaron a vender los pagarés 1 y 2, 3 veces y luego le dijeron a los ahorradores, ay no, qué pena, no se identificaron los riesgos. No se identificaron los riesgos en Lehman Brothers, no se identificaron los riesgos en el caso del Chapecoense. No se identificaron los riesgos en los casos de Interbolsa. Es más, en mi opinión, sabían que los riesgos estaban ahí y se hicieron los ciegos. Superintendencias, bolsa de valores, todo quedaba registrado. ¿Y dónde estaban para poder ver qué era lo que iba a pasar con esto? El mercado de valores en Colombia la historia del mercado de valores en Colombia se partió en 2 después de esta pérdida y tenían un equipo de riesgo increíble, pero al final 2 o 3 personas tomaron las decisiones. De nada sirvió el equipo de riesgo porque no hicieron caso. El problema de las cooperativas, el ping-pong que jugaron la superfinanciera con la supersolidaria, con las supersociedades, porque no sabían quién era el que tenía que responder por este problema tan grande. No se identificaron los riesgos y el mensaje con esto es, tenemos que estar abiertos y pensar que lo que no ha pasado en peor podría pasar. Y si pasa, debemos estar listos para saber qué hacer. Que no nos cojan desubicados si llegase a pasar algo. ¿Qué pasaría si alguno de nuestros directivos? ¿Qué pasaría si nuestro oficial de cumplimiento? Yo siempre les digo,
El tema de los valores y la ética es muy importante, muy importante. Pero quiero decirles que todos tenemos un precio y a veces el precio no es dinero. Yo les puedo decir con conocimiento de causa, yo tengo una hija y si a mí me dicen usted tiene que hacer A, B o C y si no le pasa algo a su hija, yo pago ese precio. Entonces fíjense que a veces el precio no solo es plata, no sabemos qué está pasando alrededor de la gente. Los modelos nos van a permitir medir. Miren que este tema es bien, bien importante porque la segmentación no es hacer filtros. La segmentación se basa en la información que tiene favor de nuestros asociados para poder y de nuestros funcionarios y de nuestros proveedores para poder hacer una detección adecuada. Quiero compartir con ustedes el poder de la información. Miren este video, a mí me encanta ponerlo porque es muy divertido este video. Creo que todavía no se está viendo, ¿cierto, Diana? Adri, todavía no, ya casi, ya. Esto ya casi, vamos a ver. Miren este video, a mí me encanta porque es muy divertido, pero este video nos permite ver el poder de la información. ¿Se ve, Diana? ¿En este momento se ve? Está, lo reproduce, a ver. ¿Ya? Sí, no se escucha, pero se ve. Vale, mire, este es Eddie. Eddie maneja un camión, una tractomula, y es una de las actividades más, es uno de los empleos o de los oficios más comunes en los Estados Unidos. Quedó cortada, bueno, ya. Lo estoy parando para ir explicando. Ah, Él perfecto. ese día termina su ruta temprano y decide ir temprano a su casa a ver a su amada Mari. Mari está en casa, él llega en casa y recibe información. Miren, un precioso Mercedes, parqueado en la puerta de su casa, recibe información, toma decisiones con esa información, sin verificar, sin constatar. Y cuando hace una debida diligencia, pues se encuentra que ese Mercedes era un premio que se había ganado Mari y él ya había tomado decisiones. ¿Se vio el video, doctora Diana? ¿Se vio el video? Sí, sí se vio. Bueno, la pregunta acá es, ¿cuántas veces estamos tomando decisiones con la información incompleta, inexacta o equivocada? Y por eso la importancia de tener datos buenos, por eso la insistencia de la actualización de la información. Porque yo les pregunto acá, ¿cuántos de ustedes pondrían las manos en el fuego por su compañero, por su jefe, por su directivo? ¿Estarían dispuestos a una pijama naranja por un descuido? Y basados en la calidad de la información que nuestros asociados nos dan, es que hacemos la segmentación. Miren, aquí está la base de datos. ¿Cómo se vuelve esto operativamente hablando una urgencia para FEBOR desde el punto de vista normativo? Tenemos los datos de nuestros asociados y la norma nos dice, señores, ustedes tienen que hacer una segmentación basada en los 4 factores de riesgo: clientes, productos, canales y jurisdicciones. Y en cada uno de ellos usted tiene que tener en cuenta la transaccionalidad y sacar unos clústeres o unos grupos. Los de las estrellitas, los de las bolitas, los de las cruces y los de las rayitas. Entonces viene la pregunta, ¿y cómo hacer para saber este asociado en qué grupo está? ¿Yo en qué grupo estoy? ¿En las estrellitas? ¿En las bolitas? ¿En las cruces? La única manera de poderlo hacer es con los datos de ustedes o de nuestros asociados y con la transaccionalidad. Y luego todo eso se maneja en un software especializado
que es capaz de decirme cómo es ese asociado, cómo se comporta y cuándo debería yo sacar una señal de alerta. Porque no puede ser que yo no tenga derecho a hacer una operación superior a 10 millones de pesos, ¿no? Claro que sí. Pero si tengo la capacidad de saber cómo se porta ese asociado, me va a salir la alerta y entonces yo voy a poder decir, venga, esta persona se salió de su grupo de estrellitas, necesitamos saber por qué se está comportando como un baloncito y si es que tiene una justificación adecuada, entonces yo lo reclasifico en ese clúster. Pero esto no se hace a punta de Excel. Esto es un proceso de alta ciencia estadística, de modelos matemáticos que nos permiten identificar estos cambios. Pero si no tenemos la información, pues no vamos a poder tener esa alerta. Entonces, fíjense que todo es una consecuencia de... Miren, esto es una operación inusual y las operaciones inusuales no son malas. Esta diapositiva también es del doctor Juan Pablo Rodríguez, a quien le doy los beneficios de derecho de autor, pero las operaciones inusuales no son malas. ¿Quién dijo que yo no me puedo ganar una herencia porque mi papá murió y ahora me entró una plata y la quiero colocar en el DAES para que Febor me la administre, me dé unos buenos rendimientos? Eso es una operación inusual. ¿Está bien? La validamos, hacemos la debida diligencia y tenemos una explicación de esa operación inusual. Tenemos una justificación razonable. Pero cuando pasa algo que no tiene una justificación razonable, vaya, explique esta dálmata por qué los gaticos le salieron con manchitas al esposo, pues va a ser muy complicado. Las operaciones sospechosas son aquellas que pasan y que no tienen ninguna explicación coherente. Y esas son las que nosotros necesitamos reportar a la UIAF, porque son las que van a salvar el pellejo de nuestra cooperativa, de nuestro oficial de cumplimiento, inclusive de usted mismo asociado que de pronto no se ha dado cuenta de lo que está pasando y porque Febor le empezó a preguntar y a esculcar, le obligó a usted a profundizar sobre ese arrendatario que tiene usted en su casa. Y fíjense que las operaciones intentadas son aquellas que tratan de hacer y que no logran éxito porque tenemos unos controles en Febor. Nosotros, ¿quién es el oficial de cumplimiento, Dianita, en Febor? Soy yo, Ari. ¿Cuál eres tú, el azul o el blanco? Y no me refiero específicamente al uniforme. A veces nuestro oficial de cumplimiento se siente como el azul, como el jugador azul. A veces el oficial de cumplimiento está luchando contra gigantes, porque nuestros asociados se molestan, porque empezamos a hurgar en cosas que consideramos no deberíamos compartirle a Febor. Y la respuesta es que sí. A veces nuestro oficial de cumplimiento lucha con nuestro consejo de administración porque molesta mucho, porque pone muchos controles, porque se vuelve muy cansón con esos formularios. Pero es que cuando pasan las cosas, si no tenemos bien documentado y demostrado nuestro procedimiento, no solamente nuestro oficial de cumplimiento va a tener impactos, nuestro gerente, nuestro consejo, va a estar incorporado en las sanciones penales personales y corporativas. La sanción no es solamente para Febor como persona jurídica. Usted, persona natural, también tiene responsabilidades e impactos por una omisión. El comercial que no hace bien la tarea, que recibe el formulario sin diligenciar completo, que le da pereza validar adecuadamente las referencias. También
puede verse involucrado porque se saltó un control. El mensaje final de esto es que cuando nosotros le hacemos difícil la labor a los delincuentes, podemos evitar que estas cosas pasen. Las noticias que ustedes ven todos los días acá, personas muriéndose en las EPS, cómo es el tema de los impuestos, porque por ahí también se lava dinero, por qué se roban la plata de los desayunos escolares en Cartago, cómo funciona el cartel de la hemofilia, etcétera, etcétera. Estas son noticias que ya son trasnochadas, pero que si ustedes ven el noticiero, siguen pasando. Y lo que estamos haciendo en FEBOR es tratando de proteger nuestros asociados, tratando de proteger nuestra cooperativa con todos estos controles y con todas estas cosas que estamos haciendo en LAF. ¿Y cómo nos ayudaría que usted se lleve un mensaje para su casa y lo pueda compartir con su familia y en los actos más sencillos le hagamos difícil la vida a los delincuentes? Buenas noches. Gracias, Adriana. Muchas gracias por este espacio. Si alguno tiene alguna pregunta, la puede hacer en este momento. Quisiera en este momento también que pudieran responder unas preguntas. Es un par de preguntas solo de satisfacción de la capacitación. Entonces, por favor, Dianita Forero, ¿me podría colaborar con con el primer sondeo? Listo. Ya deben tener en su pantalla la primera pregunta. En una escala de 1 a 5, ¿cómo califica la capacitación? ¿Y qué tan satisfecho está con el material utilizado durante esta capacitación? Listo. Cerramos el sondeo. Ya voy a cerrar el sondeo. Ok. Perfecto. Bueno, ya entonces cerré el sondeo. Por favor. Bueno, no veo más preguntas, no veo manos levantadas. A todos, mil gracias por este espacio. Recuerden que dentro de 8 días también nos veremos con el sistema de administración de riesgo de crédito, posiblemente con el doctor Hernando Porras. Mil gracias y estaremos entonces en contacto todos. Muchas gracias. Hasta luego, Adriana y Diego Gaitán ya se retiró. Ok. Hasta Bueno, luego. feliz Gracias. noche, hasta luego. Hasta luego. Gracias.